¿verdad? Que unas medidas de protección a veces no son suficientes para poderla proteger, ¿verdad? Entonces ya es ahí cuando ya se le recomienda así, vea, ponga la denuncia penal porque su vida está en riesgo, del menos gravoso como pueden ser unas ofensas a la dignidad hasta el más grave, ¿verdad? Que puede ser una tentativa de homicidio, un femicidio, etcétera. El Ministerio Público siempre tiene el deber legal de actuar. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este que es su espacio Mujeres. Mi nombre es Mayra Brown Vargas y hoy, pónganme mucha atención, traemos un tema que realmente es importantísimo para las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia. Medidas cautelares en el proceso penal, herramientas para vivir seguras en situaciones de violencia. Para eso nos acompaña el licenciado Alan Cortés Segura. Él es abogado, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta del Ministerio Público. Bienvenido, Alan. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí acompañándolos y pues poder compartir con ustedes un poquito de mi labor y de mi experiencia como fiscal. Realmente es de mucho valor para nosotras este espacio. Hoy vamos a hablar, les mencionaba, sobre este tema que es de interés para aquellas mujeres que enfrentan procesos judiciales vinculados con situaciones de violencia de género. Es decir, para todas aquellas mujeres que fueron a los juzgados y, ¿verdad?, interpusieron una denuncia por agresión y tienen un expediente en investigación y que se requiere la identificación de pruebas para resolver. Como se tienen establecidos procesos judiciales, la recolección de la prueba es muy importante. Para esto, ¿verdad?, el licenciado nos va a explicar en detalle, ¿verdad?, lo más que se pueda este proceso. Vamos a aprender sobre la importancia de esta denuncia formal, que sabemos que este primer paso resulta ser muy difícil en muchas ocasiones, pero que estas herramientas legales nos van a hacer entender técnicamente en qué consiste. Reiteramos que este episodio está pensado para aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género y que llevan o han interpuesto procesos judiciales, o también para que se informen al respecto, para que tengan todo este contexto, ¿verdad?, y puedan entender algunas diferencias puntuales que son muy importantes. Entonces usted comparta este episodio luego si realmente también conoce a alguna mujer en esta situación. Licenciado, empecemos por lo básico. ¿Qué hace el Ministerio Público y cómo es su función para apoyar a las mujeres que son víctimas de violencia de género? Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, el Ministerio Público, de acuerdo a lo que establecen los artículos 62 del Código Procesal Penal, así como también el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, es el encargado, el ente encargado que la ley ha asignado para ejercer la acción penal en la forma establecida que la misma ley establece. Es el ente encargado de practicar todas y cada una de las diligencias que buscan determinar la existencia de un hecho delictivo que ha sido denunciado por parte de alguna persona. A raíz de esto, pues va a tener a cargo la investigación preparatoria bajo el control jurisdiccional, es decir, cuando hayan actos que violenten derechos fundamentales, va a estar a cargo de la dirección o del control de los jueces. Y además, una vez recabada la prueba y finalizada la investigación, tiene el deber de requerir ante los tribunales de justicia la aplicación de la ley. Es decir, mediante este ejercicio de la acción penal que le ha sido encomendado, se encuentra obligado a llevar cada una de las etapas del proceso penal, la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio, para que de esta manera pues, se llegue a imponer una sanción penal a la persona o a las personas responsables de haber cometido las conductas delictivas. Es a través de esta labor que, y conforme así se establece en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, la ley número 8589, que el Ministerio Público tiene también la obligación, al tratarse de delitos establecidos en esta ley, que son delitos de lo que llamamos acción pública, donde el Ministerio Público tiene obligatoriamente que hacer la investigación. Es en esta ley donde se establece una serie de conductas delictivas que se dan en medio de una relación de pareja, sea relación de convivencia, de matrimonio, inclusive de noviazgo, inclusive de acuerdo a la última reforma que se hizo a la ley, también el ámbito de aplicación de esta ley se extiende a relaciones informales o relaciones convencionales, no inusuales, que llaman, que no están dentro de una convivencia pacífica o continua o una relación continua, sino que en relaciones casuales también es posible aplicar
esta ley de penalización. Y a partir de, no solamente de la aplicación de esta ley con el fin de llevar este proceso penal y lograr una condena por la comisión de estas conductas delictivas que se establecen en esta ley especial, también durante el proceso tiene el deber por ley de buscar la protección de las víctimas mientras el proceso es investigado o es tramitado. Esto, sin duda alguna, pues tiene una especial función y principalmente a los fiscales que tenemos a cargo, fiscales especializados en la materia de género, que nos llevan a buscar siempre o atender siempre a la protección de la víctima. Sabemos que a veces una medida de protección que una víctima ha solicitado ante un juez de violencia doméstica pues no resulta ser suficiente, ¿verdad? A efectos de poder paliar o de poder mitigar la violencia que esa mujer está viviendo, y por eso es que se hace necesario acudir a la vía penal donde se pueden imponer medidas más coercitivas o más gravosas hacia la persona agresora a efectos de evitar que no solamente la víctima continúe siendo víctima, valga la redundancia, de su agresor, sino que también evitar pues que la misma vaya a sufrir un mal mayor, ¿verdad? Especialmente cuando ha habido amenazas de muerte hacia ella o inclusive ya ha habido intentos de acabar con su vida, pues es ahí donde la vía penal, que es una vía más coercitiva que la vía de violencia doméstica, permite al fiscal poder solicitar ya ante un juez penal, no ante un juez de violencia doméstica, sino ya ante un juez penal, que se apliquen medidas cautelares. Otro tipo de medidas que generan protección mayor. Exactamente, una protección mayor, una protección que, a diferencia de las medidas de protección, tienen un efecto inmediato, que es en el momento en que estas medidas cautelares sean incumplidas, no es que se le va a seguir a la persona un proceso penal por haber incumplido las medidas, como es el efecto que produce las medidas dictadas por un juez de violencia, sino que en el momento en que esta persona incumpla con esas medidas cautelares impuestas por el juez penal, se le pueden revocar esas medidas e inclusive imponérsele una prisión preventiva, ¿verdad? Para que esa persona desista o no tenga contacto absoluto con la víctima, y de esta manera se mitiga el riesgo en que esa víctima pueda estar. Principalmente la prisión preventiva se impone en casos donde hay un alto riesgo de muerte, ¿verdad?, hacia una víctima, como les reitero, cuando ha habido amenazas de muerte, donde ya ha habido intentos de acabar con su vida, o inclusive cuando ya esta persona ha incumplido las medidas de protección que le impuso el juez de violencia doméstica, ¿verdad? Porque es claro que esta persona no se ha conformado, ¿verdad? No ha sido obediente de las medidas que le pone el juez de violencia doméstica, ha pasado por encima de ellas y continúa agrediendo, continúa amenazando, continúa perturbando a la víctima, y es ahí donde ya se hace necesario imponer una medida más gravosa dentro del proceso penal. Licenciado, ¿y cuál es su función como fiscal coordinador de género en específico? En este momento, bueno, mi labor como fiscal coordinador de género, el Ministerio Público tiene un principio de jerarquía que establece lo que llamamos diferentes rangos, ¿verdad? Está el fiscal general, que es la cúspide del Ministerio Público, el jefe del Ministerio Público, y este se conforma por fiscales adjuntos, posteriormente vienen los fiscales coordinadores y los fiscales auxiliares. Mi labor como fiscal coordinador ahorita es estar a cargo de los fiscales auxiliares de género. Como le indiqué anteriormente, habemos fiscales auxiliares especializados en la materia de género, ¿verdad? Porque es una materia sensible, es una materia que requiere mayor atención, mayor especialización, mayor sensibilización y capacitación de un fiscal ordinario, ¿verdad?, que ve otro tipo de delincuencia común, y a partir de eso, pues entonces se crean las plazas de fiscal, precisamente a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Se crean plazas especializadas de fiscales de género para tramitar esta materia. Mi labor como fiscal coordinador es precisamente poder estar al tanto de las investigaciones que llevan los fiscales auxiliares, ¿verdad?, corregir errores, si hay alguna situación que no se haya abordado correctamente con una víctima o con el proceso en sí o con la prueba, ¿verdad?, poder estar vigilante de estas investigaciones para que las investigaciones tengan un sustento fuerte, ¿verdad?, que puedan ir a juicio, que en juicio no se vayan a caer por alguna mala incorporación de alguna prueba o porque faltó alguna prueba que resultaba ser relevante para acreditar uno de los hechos que se han denunciado. Y es precisamente esta la labor, digamos, que me corresponde como fiscal coordinador. Igualmente, revisar los requerimientos acusatorios o la acusación que un fiscal presenta una vez concluida la etapa de investigación, cuando ya se han recabado la prueba y demás,
precisamente para verificar que esa acusación va bien formulada, que se encuentran bien redactados los hechos de acuerdo a las exigencias que establece el mismo Código Procesal Penal, y que la prueba que se ha recabado pues es prueba útil, que es pertinente, que es necesaria a efectos de poder respaldar esos hechos denunciados y que en juicio pues tenga un buen resultado a la hora de tener que solicitar una condena en contra de esta persona ya en juicio. Es un trabajo muy especializado, ¿verdad? Y es bastante. Sí, y es bien importante que la gente lo sepa, porque de pronto la gente o las mujeres pueden tener miedo de acercarse porque me van a entender, ¿será que, verdad, lo que yo siento? Y para eso tenemos, ¿verdad?, personal realmente capacitado, sensibilizado, como lo dice el licenciado, para atender estas materias que son tan delicadas. Claro. Licenciado, retomando un poco, ¿verdad?, nos explica usted que hay dos tipos de medidas. Las que imparte un juez o jueza en situaciones de violencia de género y que generalmente las vinculamos con una prohibición que se da hacia el agresor de no acercarse a la mujer generalmente, que generalmente acosa y violenta. Y la otra, ¿verdad?, es como un segundo nivel, ¿verdad?, de medidas que promueve el Ministerio Público a favor, por supuesto, de protección de las víctimas. Usted ya nos las explicó, ¿verdad?, a grandes rasgos, pero ¿cómo las podríamos diferenciar para que las mujeres que nos están escuchando o personas profesionales que les interese conocer, ¿verdad?, un poco más estas materias, las puedan diferenciar y por qué son importantes unas o las otras? Claro. De hecho, sí, como usted bien lo señala, hay alguna confusión que a veces tienen las víctimas, ¿verdad?, a la hora de poder diferenciar entre un proceso por medidas de protección y un proceso penal. Los dos tienen finalidades distintas, los dos tienen un procedimiento distinto. Entonces, a partir de eso, pues las víctimas a veces se sienten un poco confundidas de, es que si voy a pedir medidas, entonces, o voy a interponer el proceso penal, ¿cómo me van a ayudar? Porque al final de cuentas, la víctima lo que está buscando es una protección del Estado, ¿verdad? Que la proteja de alguna manera, y a veces la diferencia que ellas pueden entender entre una cosa y otra, a veces no la comprenden, ¿verdad? Sí. Por eso es importante la especialización de uno como fiscal, de poder empatizar y poder explicar correctamente a la víctima cuál es la finalidad de un proceso penal y cuáles son las opciones o los instrumentos que tiene dentro del proceso penal para poder continuar con su protección, ¿verdad? Porque al final, tanto las medidas de protección que dicta el juzgado de violencia doméstica como las que se pueden dictar dentro de un proceso penal, que se le denominan medidas cautelares, buscan esto. Lo que buscan es proteger a la víctima, sacarla de un riesgo y principalmente evitar que pues el agresor pueda acabar con su vida, ¿verdad? Que es lo que al final busca esta situación, ¿verdad? No tenemos que llegar a un extremo como es una amenaza grave o un intento de femicidio, de verdad, para nosotros tener que actuar, ¿verdad? La violencia no se puede permitir desde una ofensa, ¿verdad? Aunque parezca simple o aunque una víctima lo minimice a veces, ¿verdad?, que cree que tal vez una ofensa porque me dijo tonta, porque me dijo, ¿verdad?, algo ofensivo, eso lo dejan pasar, ¿verdad? Y es ahí precisamente donde ya empieza más bien la violencia a escalar y donde vamos viendo ya qué pasa de ofensas, ¿verdad? Ya pasa una agresión física, ya son amenazas, y no solo amenazas hacia ella, hacia los hijos, familiares, ¿verdad? Y esto va en una escalada donde ya la víctima no sabe, digamos, en qué momento esto escaló, ¿verdad? Porque así es el ciclo. Así es. Y entonces, a partir de eso, pues, creo yo que la víctima debe de acudir y debe estar informada de los mecanismos que tiene a nivel judicial para buscar su protección. Normalmente, cuando la violencia está iniciando, la víctima lo que busca o lo que se le da como recomendación es pida las medidas de protección, ¿verdad? Porque son inmediatas, porque ya va a hacer la solicitud ante el juez se las da y inmediatamente se le otorgan en el acto y posteriormente, casi de forma inmediata, se comisiona para que esa persona sea notificada de esas medidas, ¿verdad? Pero a veces hay situaciones en donde ya la violencia ha escalado tanto, ¿verdad?, que unas medidas de protección a veces no son suficientes para poderla proteger, ¿verdad? Entonces ya es ahí cuando ya se le recomienda así, vea, ponga la denuncia penal porque su vida está en riesgo. Las medidas de protección a veces, como le digo, no son suficientes porque el agresor conoce dónde está la víctima, dónde se mueve, dónde labora, cuáles son sus horarios, dónde están los hijos, todo eso. Y a veces va a sonar feo, pero a veces un papel, ¿verdad? Y una víctima una vez lo decía, yo no puedo agarrar el papel que me dio el juez de violencia doméstica y taparme para que esa persona no me pegue, ¿verdad? O para que no me llegue a encontrar.
y es una realidad, lamentablemente es una realidad. Sí. Y esto, por eso es que deben a veces, o es necesario acudir al proceso penal, iniciar una denuncia penal, para que a través de las medidas de cautelares, o inclusive, como le indiqué, la prisión preventiva, sea suficiente para sacar a esa víctima de ese riesgo. Las medidas cautelares, el fiscal las gestiona ante el juez o la jueza penal. Ella es la que se encarga de dictar esas medidas. Tienen que hacer ciertos requisitos, ciertos elementos para que esas medidas puedan ser dictadas. Tiene que haber un grado de probabilidad de la comisión de los hechos delictivos, ¿verdad? A través de la denuncia, a través de las pruebas que se puedan tener en ese momento. Y uno de lo que denominamos los peligros procesales, que son cuando hay un peligro de fuga, ¿verdad? Que la persona imputada, en este caso, ya no le llamamos persona agresora, se le llama persona imputada dentro del proceso penal, cuando ya esta persona tiene un domicilio endeble, ¿verdad? No se va a sujetar al proceso porque es una persona que no, o vive en indigencia, o tiene una persona que no tiene un domicilio estable, no tiene una labor estable, entonces es lo que denominamos el peligro de fuga. Y principalmente en lo que son situaciones de violencia doméstica, atendemos a lo que llamamos el peligro para la víctima, ¿verdad? Donde precisamente hay un peligro inminente para la víctima, de riesgo, de muerte, ¿verdad? De amenazas, que ya ha habido amenazas, donde él ya le ha dicho en reiteradas ocasiones, la voy a matar, inclusive ya utilizando armas, ¿verdad? Punzocortantes o de fuego, y a partir de esto es donde ya el fiscal valora y determina que es necesario imponer una medida cautelar que debe o que la solicita ante el juez penal. También dentro del proceso penal, además de estas medidas cautelares que le son impuestas a la persona imputada, existe lo que llamamos las medidas extraprocesales. Estas medidas procesales están establecidas en la ley de protección a víctimas y testigos, que lo que establece es una serie de medidas, principalmente que están a cargo de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, quienes a través de una valoración que hacen con un equipo interdisciplinario conformado por un trabajo social, psicología y criminología, vienen a establecer o estudian el entorno socioeconómico y social de la víctima, y a partir de ahí determinan cuáles son las medidas que esa víctima le son pues más razonables, ¿verdad? Las que se acoplan o las que mejor se ajustan a su situación, precisamente para sacarla del entorno de violencia en el que está viviendo. Licenciado, y a veces queda aquí una brecha de mujeres, digámoslo así, ¿verdad? Que van y ponen las medidas de protección, que son estas iniciales, y no llegan a la denuncia. Sí. ¿Verdad? A pesar de que, como usted no lo está explicando, de pronto el agresor está infringiendo, mostrando que no hay cambio de conducta, y ¿verdad? Entre un espacio y el otro, las mujeres están siendo todavía más, ¿qué palabra usar? Más vulnerables. Claro. Entonces, la invitación también es que si esto está sucediendo, es que lleguen a la denuncia. Por supuesto. Como, ¿verdad? Tienen todo su derecho a, si no querer denunciar, no denuncian, pero qué importante es que sepan que si llegan a esta otra instancia tienen otras posibilidades. Por supuesto, por supuesto. Eso es importantísimo. Lamentablemente, y esto es parte, digamos, de la labor que nosotros buscamos, que la víctima tenga un abordaje integral en su denuncia, a partir de su denuncia, ¿verdad? Que se integre al proceso y que se pueda integrar a los servicios que presta la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. ¿Por qué? Porque muchas veces las víctimas no son conscientes de su situación de víctima, ¿verdad? No saben que están en riesgo, no son conscientes. Existen, como le indiqué ahora, mucha dependencia económica, a veces mucha dependencia emocional, que a veces inclusive es más fuerte que una dependencia económica, ¿verdad? No pueden salir de su agresor, ¿verdad? Tienen un vínculo muy afectivo muy fuerte con ese agresor, y es a partir de ahí donde, pues, en el momento en que lo denuncian penalmente, ellas mismas se sienten culpables, ¿verdad? Porque saben que probablemente él puede ir a prisión si lo llegan a encontrar culpable de los hechos delictivos, y a partir de eso surge todo este tipo de desistimientos de las denuncias, ¿verdad? Donde ellas vuelven, y es curioso porque no en pocas ocasiones las víctimas llegan a desistir de los procesos, pero a los meses las volvemos a ver, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el ciclo continúa, ¿verdad? La violencia no ha desistido, y como dice usted, más bien se ha incrementado más de lo que existía al inicio. Entonces, el llamado es ese, ¿verdad? O sea, si la víctima inicia el proceso penal, que continúe, ¿verdad? Que no desista. Yo siempre les digo a ellas, vea, esto
no va a ser, digamos, el que usted lo perdone, porque ellas dicen que es que quiero darle una oportunidad, es que quiero perdonarlo, ¿verdad? Sí. Esto no funciona así, ¿verdad? La persona que es agresora tiene que llevar un proceso de terapia, tiene que someterse a una situación, ¿verdad? Donde tiene que ver situaciones de masculinidad, situaciones de ira, controles de la ira y esto, para que haya un cambio verdadero, real en él, ¿verdad? Y no simplemente con la promesa de que yo voy a cambiar, de que esto no se va a dar. Cuando ya de manera sistemática por años la situación ha persistido. Por supuesto, entonces no podemos esperar, ¿verdad? Y yo se los explico a estas víctimas cuando llegan al proceso de decirles, vea, esto no va a parar, entienda que esto no va a parar, y usted tiene que tomar acciones, tiene que continuar en el proceso. Y también es parte de la labor que la Oficina de Atención a la Víctima le da a través también de un programa de atención a la víctima, con ayuda psicológica, con soporte psicológico, con soporte económico a través de redes de apoyo a instituciones como son el INAMO, como son el PANI, ¿verdad? Cuando existen menores de edad, a través de IMAS, cuando requieren alguna ayuda económica. Eso también la oficina busca cómo tratar de solventar estas necesidades que tiene la víctima para que precisamente no esté dependiendo de su agresor y no esté desistiendo de los procesos penales que inicia, ¿verdad? Entonces es importante. Y que al final estas medidas, como bien nos está diciendo el licenciado, lo que buscan es recuperar la tranquilidad, la confianza, ¿verdad? De las mujeres que están en situaciones de violencia ¿verdad? Que alteran todo su orden, toda su cotidianidad, y las mujeres que nos escuchan y que están en estas situaciones bien lo saben. Licenciado, ¿cuáles serían las recomendaciones que se les puede brindar a una mujer que lleva un proceso penal para que pueda presentar y preservar de mejor manera la prueba? Y así, ¿verdad? Puedan tener algunos elementos muy valiosos para que tenga un juicio a su favor. Sí. Ok, partimos del hecho de que la violencia hacia las mujeres normalmente se da en la clandestinidad, ¿verdad? O en la intimidad de su hogar, en la relación, inclusive hasta en relaciones de noviazgo, ¿verdad? No es común que un agresor agrega a su víctima a vista y paciencia de todo el mundo, ¿verdad? De sus familiares o de sus vecinos. Se dan casos, sí, pero son los menos, ¿verdad? Normalmente se da donde solamente está la víctima y el agresor, espacios más partir privados. de ahí, ¿verdad? A partir de ahí, pues, no hay muchos elementos de prueba más que la propia declaración de la víctima. Pero sí, claro, podemos echar manos de muchos elementos que vengan a respaldar su denuncia. A veces, como le digo, es el tema de la violencia, las personas, y hay una creencia, ¿verdad?, de las personas víctimas, de las personas familiares, vecinos de la víctima, que creen que el problema es de ellos, ¿verdad? Sí. Yo no me meto porque a pesar de que yo he visto que sí, que él la trata mal, que la agrede, que inclusive la ha golpeado enfrente mío, yo mejor no me meto porque el problema es de ellos. Y detrás de la puerta ellos resuelven. Exacto, ¿verdad? Y eso no es mi problema, yo no tengo por qué involucrarme en el mismo. Sin embargo, hay elementos, y precisamente el proceso penal permite y la incorporación no solamente de testimonios, ¿verdad?, de testigos referenciales o testigos presenciales de las agresiones, sino que también nos permite incorporar pruebas documentales, entre ellas mensajes de texto. No pocas veces, ¿verdad?, las agresiones o las amenazas se dan a través de mensajes de texto, telefónicamente, ahí donde la víctima puede y debe respaldar esos mensajes, ¿verdad?, aportarlos al proceso como prueba, donde la persona la ofende, la amenaza, ¿verdad?, donde le dice voy a llegar a su casa, la voy a matar, le voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Esos son elementos de prueba. No se deben borrar. Claro, es importante que los guarden, que los respalden para poderlos presentar como prueba. Fotografías, ¿verdad?, de sus agresiones, si ha sido agredida físicamente. A muchas dicen, es que yo no acudí a un centro médico porque yo sabía que me iban a interrogar y ya me iban a traer y yo no quería denunciar, ¿verdad? Pero una fotografía, ¿verdad?, que se tomen de su agresión en la cara, en el cuerpo, donde él haya agredido, es otro elemento, ¿verdad?, importante para poder respaldar su dicho eventualmente si ella decide denunciar, ¿verdad? Son todos esos elementos, videos, fotografías, valoraciones médicas, ¿verdad? Si acuden a un centro médico, una epicrisis del centro médico donde fue atendida, ¿verdad? Ahí se establece la hora, la fecha en que esa persona llegó, las lesiones que presentaba, ¿verdad? Entonces, que van a ser
acordes o que deben ser coincidentes con la dinámica de violencia que ella vivió en esa oportunidad. Entonces sí hay elementos que podemos echar, rastreos telefónicos, ¿verdad? Por ejemplo, echamos mucho mano, que ya no depende de la víctima, pero que por lo menos la víctima cuando denuncia, ¿verdad? Haga ver esto a la fiscalía. Él me llamaba constantemente, ¿verdad? Me llamaba por llamada normal, entonces cuando teniendo medidas me llamaba, me insultaba, me ofendía o me perturbaba. Eso es importante, ¿verdad? Rastreos telefónicos, la Fiscalía gestiona mucho rastreo telefónico precisamente para establecer esas comunicaciones constantes y esa perturbación que tenía el imputado hacia ella. Entonces, sí hay muchos elementos, ¿verdad? Que no solamente puede aportar la víctima por sí sola, sino que también el Ministerio Público puede recabar, y que es prueba válida a partir del principio de libertad probatoria que tiene el proceso penal, poder aportar esos elementos que vengan a respaldar el testimonio de la víctima, que a veces no se tienen, a veces no se logran, porque la víctima no lo creyó necesario o en ese momento ni siquiera tenía la intención de denunciar. Hay procesos en los que hemos ido a juicio con una víctima sola, o sea, con su sola declaración. Con su narrativa. Con su narrativa. Si no tenemos ni un mensaje de texto que la respalde, no tenemos absolutamente ningún testigo que llegue a decir, sí, yo vi, o ella me contó, o yo escuché, o en algún momento yo conversé con ella, porque no tenemos nada, ¿verdad? Y es a partir de esta valoración, por eso es que es importante que los jueces, ¿verdad?, a la hora de valorar un testimonio de una víctima de violencia doméstica, tenga esta perspectiva de género, ¿verdad? O sea, cómo declara la víctima, de qué forma, o sea, si su testimonio es creíble, ¿verdad? La forma como declara es parte de la labor del juez, porque a veces, como le digo, no se tiene prueba, y es la única prueba, y ya los tribunales han sido enfáticos en que una sola prueba, inclusive el único testimonio que se tiene, que es el de la víctima, no se puede echar de menos para poder condenar a una persona, ¿verdad? Precisamente por la dinámica en la que se envuelve la violencia doméstica, donde ella es la única testigo y donde no hay mayores elementos que su testimonio. Entonces, a partir de eso también, que no las limite, porque muchas dicen, es que yo no vine a denunciar porque no tenía pruebas. Porque no tengo nada. No tengo nada, no tengo un testigo, no tengo absolutamente nada, y por eso yo no creí necesario venir, porque es probable que nadie me iba a creer con lo que yo diga. Y no, eso es una falsa creencia que tienen las mujeres de cuando no van a denunciar. No, su testimonio es válido, vale, y es importante, ¿verdad?, para poder acreditar estos hechos en un juicio. Licenciado, ¿toda mujer que interponga una denuncia penal va a tener un fiscal que lleve un caso en materia de violencia? En materia de violencia, sí. Esto, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, ¿verdad?, en el artículo 4, viene a establecer que todos los delitos que contiene esta ley son delitos de acción pública, y a partir de ahí el Ministerio Público tiene la obligación legal de perseguir estos delitos, ¿verdad?, establecidos en esta ley, desde el menos gravoso, como pueden ser unas ofensas a la dignidad, hasta el más grave, ¿verdad?, que puede ser una tentativa de femicidio, un femicidio, etcétera. El Ministerio Público siempre tiene el deber legal de actuar en estas investigaciones y de llevar a cabo esas investigaciones, razón por la cual sí, una víctima siempre va a tener un fiscal asignado a su caso, una o un fiscal asignado a su caso, que va a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas. ¿Y se le da apoyo emocional a las víctimas? Sí, como le indiqué ahora, esta Oficina de Atención y Protección a Víctimas no solamente tiene a cargo un programa de protección a víctimas y testigos, sino que también tiene a cargo el programa de atención a la víctima. Este programa de atención no es para imponer estas medidas extraprocesales de las que le hablé ahora, sino que lo que busca es precisamente esta contención emocional, psicológica hacia la víctima, para que se mantenga dentro del proceso penal, para que no desista, ¿verdad? Porque precisamente como les dije ahora, hay mucho desistimiento. Entonces, este apoyo es necesario hacerlo de manera articulada, porque las víctimas necesitan apoyo económico. A veces son víctimas que no trabajan, que no tienen un sustento y que dependen de su agresor. Y es ahí donde el Ministerio Público, a través de esta oficina, le puede brindar esta ayuda, ya sea económica, ya sea ayuda psicológica, ¿verdad? Porque a veces también, como le indiqué, es una dependencia emocional que existe de su agresor, un vínculo sentimental muy fuerte, que no le permite a ella salir del ciclo. Y entonces, a partir de eso también hay toda una serie de terapia o de sesiones terapéuticas que se le dan a la víctima
para que ella pueda avanzar en el proceso, se mantenga y pueda lo que llamamos empoderarse, para poder salir del ciclo y poder hacer que ella continúe en su proceso y finalice el proceso hasta se hace durante todo el proceso. Durante todo el proceso, correcto. Desde el momento en que ella interpone la denuncia, esta oficina le da el seguimiento, le da la contención, inclusive hasta que la causa llegue a la etapa de juicio. De hecho, llegada a la etapa de juicio, la persona encargada, sea el psicólogo, la psicóloga, el trabajador o trabajadora social de esta oficina, acompaña a la víctima a su declaración en juicio para darle precisamente ese sustento, esa contención que ella necesita, inclusive porque son pasos, ¿verdad? Son pasos que ella tiene que ir dando a lo largo del proceso. Desde que ya se atreve a poner la denuncia, es un paso que ya está dando y es un paso importante que requiere contención, ¿verdad? Y a partir del resto, irle explicando. También cuenta con un abogado o una abogada de la oficina de atención que le orienta a nivel legal qué es el proceso, en qué consiste, la mantiene informada de cómo va el proceso, en qué etapa está, qué se hace en cada etapa, cuáles las posibilidades que ella tiene en cada etapa de poder solucionar su conflicto con el agresor, ¿verdad? Hasta la etapa de juicio, ¿verdad? Para que ella esté una víctima informada, que no llegue al proceso un poco perdida, ¿verdad? Asustada, todas las emociones que hay ahí. No sabe a veces qué es lo que está pasando o en qué estoy o qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Porque se pueden sentir muy confundidas de que no sé ni qué estoy haciendo aquí. Entonces, precisamente, hay toda una orientación a nivel legal, a nivel un acompañamiento a nivel legal, a nivel económico y a nivel psicológico de la víctima. Licenciado, muchas gracias. Qué clase nos acaba de dar con todo esto y muy valioso su trabajo para todas las mujeres de este país. Estoy convencida de que este programa de hoy salva vidas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, para servirle. Nos vemos en la próxima. Y ustedes, por favor, compartan este programa que es realmente información vital. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres.